Gracias Beatriz, Guillermo, compañeros. Gracias por estar acá en este día. Habla mucho de la militancia, que es lo que da vida a los movimientos. A veces la militancia, no digo que se desprecia, simplemente se le ignora. Así que muchas gracias por estar acá. Voy a empezar por alguna cuestión muy básica y elemental. Pero en economía, las cuestiones básicas y elementales a veces son las esenciales. Y ocurre, muchas veces en economía, que esas situaciones elementales, básicas, se oscurecen con la discusión diaria. Cuando los procesos económicos comienzan a caminar, por supuesto que hay elementos esenciales, pero empieza la discusión sobre la periferia. ¿Qué pasó con la bolsa? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué si el ministro se peleó o no se peleó? ¿Qué hay disidencia? ¿Qué es lo básico, lo esencial, lo elemental? ¿Cuál debe ser la misión de este gobierno en lo económico y social? Es sacar al país de la crisis, esta crisis extraordinaria que vive el país, y mostrarnos el camino al desarrollo con justicia social. Ustedes dirán, es fácil decirlo, difícil realizarlo. Sí, es difícil. Requiere una ingeniería de medidas de economía y de política económica complicada, no es fácil. Pero este es el desafío del gobierno, y este es un gobierno que la sociedad considera peronista. Y es un gobierno en el cual muchos funcionarios se han declarado peronistas. Y este es el desafío que este gobierno tiene, y no hay que perderlo de vista. Porque en el día a día empezamos a discutir muchos elementos, cuestiones anecdóticas. No perdamos de vista cuál es el objetivo fundamental de este gobierno, de un gobierno peronista. Sacar al país de esa crisis, que Guillermo bien la caracterizó como supercrisis. Yo le he dicho, esta es la peor crisis de las últimas décadas en Argentina, una crisis de una profundidad extraordinaria. Y sentar las bases para un proceso de desarrollo con justicia social. Es difícil. Pero hay una condición que es ineludible. La condición para encarar este fuerte desafío es no equivocarse en el diagnóstico. Es elemental también. Si uno tiene un problema, lo quiere solucionar, lo primero que tiene que saber es tener un diagnóstico preciso, si no va a tomar medidas que no se corresponden con la naturaleza del problema. ¿Y cuál es la esencia del diagnóstico que nos permite comprender por qué el país está en esta crisis en la cual está? Porque cuidado, es una crisis que se multiplica por todos lados. Casi yo les diría, donde ustedes tocan, aparece un elemento crítico. Podemos decir la situación de las empresas, la situación de las familias, la desocupación, la pobreza, el hambre, la situación de déficit fiscal, la situación monetaria, la tasa de interés. Hay innumerables cantidades de elementos críticos, pero ¿cuál es el punto esencial que explica, el mecanismo que explica por qué estamos en la situación crítica en la cual estamos? ¿En qué reside? Y yo les digo, sin temor a equivocarme, en la política de ingresos. El punto original de la crisis no es ni el déficit fiscal,
no es ni el endeudamiento, sino es en la política de ingreso. Cuando Macri asume al gobierno, el conjunto de medidas que pone en práctica lo que determina es una redistribución totalmente regresiva del ingreso. Cuando tenemos una distribución regresiva del ingreso, aparece como espejo del otro lado, porque es casi como la consecuencia, la falta de actividad económica, la recesión. Ustedes, con las políticas que van a favor de los que más tienen, lo que ocurre es que no hay actividad económica. Y el conjunto de políticas y de medidas que implementó Macri tuvo ese efecto. La liberación del mercado cambiario, la liberación total y irrestricta de los precios, la liberación de los flujos financieros con el exterior, la liberación de las corrientes de comercio, el desmontado de todo elemento protectivo de la producción nacional. Todo ese conjunto de medidas atacó ahí. Claro, Macri no podía soportar una recesión en su primer año de gobierno. ¿Qué hizo? Bueno, él pensaba que con todas las medidas friendly, se las llama amigables con los mercados, con sus viajes al exterior, donde primeras figuras lo abrazaban, le daban palmaditas en el hombro, estaba todo solucionado. Entonces decía, bueno, con todas estas medidas favorables a los que más tienen, a las concentraciones y demás cuestiones, acá se tiene que producir un tsunami de inversiones. Obviamente no se produjo el tsunami de inversiones. Al no producirse el tsunami de inversiones, la actividad económica empezó a entrar en recesión. ¿Qué hizo Macri? Macri intentó compensar la falta de inversiones con un aumento del gasto público, de las inversiones, de los subsidios. Y se empieza a generar el déficit fiscal. Vean cuál es la causalidad. No apareció de la nada el déficit fiscal. Aparece porque hay elementos recesivos, se los quiere compensar y los elementos recesivos aparecieron de la política de ingresos. Entonces aparece el déficit fiscal, agravado no solo porque aumentaron los gastos, sino disminuían los ingresos fiscales debido a la recesión. Aparece ahora del otro lado el segundo protagonista de esta tormenta perfecta, el Banco Central. El Banco Central dijo, un minutito, yo voy a hacer una política antiinflacionaria. Por lo tanto, no voy a financiar al sector público, no voy a emitir para financiar al sector público. Por lo tanto, el sector público tuvo que empezar el proceso de endeudamiento. Fíjense, de nuevo, cómo es la secuencia. La secuencia es la política de ingresos, el déficit fiscal, es el endeudamiento. No es al revés, es esa la secuencia. Porque después tenemos que ver si efectivamente estamos atacando al núcleo de la crisis o no estamos atacando al núcleo de la crisis. Por eso es necesario tener absolutamente claro este punto. Entonces el Banco Central dijo, no, yo no voy a emitir para el gobierno. Pero como el gobierno se estaba endeudando en el exterior, empezaron a entrar dólares. Que el Banco Central dijo, un minutito, yo estoy comprando dólares y estoy emitiendo. Dijo, eso es penalidad extrema. Entonces decía, si yo no emito por financiar al sector público, no voy a emitir por la compra de dólares. Y empieza entonces el proceso de endeudamiento del Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? Absorbe esos pesos que estaban circulando en el mercado y ponía documentos en el mercado. Los célebres LEVAC, que después se transformaron en LELIQ y todo lo demás. Fíjese de nuevo la corriente, digamos, de causalidades. Y el Banco Central empieza entonces el camino hacia su quiebra,
porque el Banco Central hoy está quebrado. Tiene tanto deuda a corto plazo con el mercado como la cantidad de moneda, base monetaria, la cantidad de moneda en circulación. Segundo punto. Pero cuando nosotros tenemos una política fiscal con déficit y el Banco Central tiene astringencia monetaria, ineluctablemente aparece un proceso de apreciación del peso. ¿Qué es lo que ocurrió? Empezó un proceso de apreciación del peso. Y con el proceso de apreciación del peso, más las medidas que tomaron para liberar el comercio, aparece el déficit del sector externo. Las importaciones empiezan a crecer de forma extraordinaria, las exportaciones por ahí anduvieron y ahí se forman los dos déficits. El déficit del sector público y el déficit del sector externo. Fíjense cómo se forma la tormenta perfecta que explica la crisis. Política de ingresos regresiva en el núcleo básico de la cuestión, déficit fiscal, política restrictiva, déficit del sector externo y de ahí a la situación que tenemos hoy. No quiero extenderme más en el punto diagnóstico, creo que por lo menos he puesto lo que para mí es la esencia y dónde tenemos que fijar. ¿Dónde estamos parados hoy con el gobierno? Primera pregunta que es pertinente hacer. ¿El gobierno tiene un diagnóstico apropiado o no lo tiene? El gobierno tiene una descripción más o menos apropiada de la crisis. Lo dicen todos, tampoco es tan difícil decirlo. Tiene una descripción de la crisis. Pero tiene un diagnóstico de la crisis. El diagnóstico quiere decir, va al núcleo que explica la crisis. Y ahí tenemos que tener dudas. Veamos cuáles son los problemas de diagnóstico del gobierno. Primero, en principio parece que el gobierno subestimó la crisis, está subestimando la profundidad de la crisis. ¿Por qué? Primero, si hay una crisis de tal magnitud, lo primero que se requiere es un plan económico para superarlo. El presidente dijo, en un momento, después no lo dijo más, pero lo dijo, y después vamos a ver que eso tiene consecuencias, dijo, tenemos un plan económico, pero es secreto. Poco raro, porque si uno tiene un plan económico es para ponerlo a consideración de los factores de la producción, del trabajo, de los empresarios, para decir, bueno, este es el plan, encolumnemos a todos a través del plan y vayamos allá. Ahí es un primer elemento de subestimación de la gravedad de la crisis. Porque después dejó de decir que tenían un plan que es secreto, pero después cuando uno lo ve, en algunos discursos del propio presidente o del propio profesor Guzmán, déjeme que lo llame profesor Guzmán, nuestro ministro de Economía, entonces cuando analiza esos discursos se dan cuenta que dice, sí, tenemos un plan, pero la verdad nadie conoce cuál es el plan. El segundo elemento de subestimación de la gravedad de la crisis es cuando el presidente y los mismos ministros, en particular el ministro de la Producción, dice, vamos a ir paso por paso, step by step. Cuando uno tiene una crisis, se está incendiando la casa, no puede decir, bueno, primero voy a sacar un mueble, voy a descansar, la mañana siguiente vuelvo, saco la cocina. No. Cuando uno tiene una crisis de tal magnitud, lo que corresponde es actuar en bloque. Fíjense que si es paso por paso, quiere decir que en principio se adoptan unas medidas, se deja pasar un tiempo y después se adoptan otras medidas. Cuando se adoptan las segundas medidas, el efecto de las primeras medidas se terminó. Es como si el coche estaría encallado en una ciénaga, entonces uno hace mucha fuerza para sacar
sacar una rueda, la rueda izquierda. Bueno, destrabé la rueda izquierda, vengo mañana y destrabo la derecha. Cuando viene el día siguiente están de nuevo las dos ruedas trabadas. Acá hay un segundo paso, entonces, desde mi punto de vista, de subestimación de la crisis. Hay otros diagnósticos que son equivocados. Parece que el gobierno ha decidido que el núcleo central de la crisis está en el endeudamiento externo, y no es así, no está en el endeudamiento externo. Como hemos visto, está en la falta de actividad económica. Tenemos que... Es un proceso complicado, tan complicado como solucionar la crisis. Es que los historiadores son así. ¿Ah, sí? No quiero decir porque se me ocurre algo que no es muy bueno decir. De ninguna manera. Vamos entonces a retomar. ¿Dónde hay otro error de diagnóstico? El del endeudamiento externo no es la clave de la resolución de la crisis económica argentina. Ya lo hemos visto, es un derivado de la causa primordial que está actuando. Es como poner el carro adelante del caballo. Para colmo se dice, bueno, vamos a tener que esperar a cerrar la negociación externa para después dar ahí el plan de reactivación, cuando en realidad es al revés. Hay que dar el plan de reactivación económica, atacando la fuente de la recesión, que es la política de ingresos, y a partir de ahí negociar lo de la deuda externa, que en definitiva no es tan grave. El problema de la deuda externa es la acumulación de vencimiento. Argentina no tiene un problema de solvencia, tiene un problema de liquidez. Quiere decir que si pudiéramos escalonar la deuda externa, que bien se puede hacer, y cortar la tasa de interés que se paga, monstruosa, que se haya llegado a pagar del 8 al 10%, se puede cortar realmente al 2 o 3%, sería muy buena negociación. Pero yo creo de nuevo que el error de diagnóstico está haciendo que la crisis perdure, porque la crisis sigue estando en la Argentina. Que hay algunos elementos en algún lugar donde se han solucionado temas particulares, sí, pero la crisis sigue. La crisis está ahí, no está solucionada. El tercer o cuarto elemento de equivocación del diagnóstico es el pensamiento del profesor Guzmán. Yo lo llamo profesor Guzmán porque cuando uno escucha a un ministro de Economía se da cuenta de qué se trata, y bueno, uno puede ver a un ministro de Economía esperando que le diga cuáles son las medidas y una explicación, o puede esperar a un ministro de Economía que le dé una clase de economía. Y Guzmán está más cerca de dar una clase de economía que de ser un verdadero ministro de Economía. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, ¿qué dice el profesor Guzmán? El profesor Guzmán dice que la recesión se ha dado por la austeridad fiscal, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. En todo caso, se intentó hacer algún tipo de austeridad fiscal en primeros momentos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la recesión, digamos, esencial ya venía dada como, digamos, constitutiva del modelo oligárquico que después fue modelo elitista. Para darlo en una sola palabra, por mí le puedo decir modelo elitista. Y sí que tenemos errores de diagnóstico, y esto lamentablemente no es un buen elemento para mirar con optimismo al futuro. Y las medidas que se han tomado, miren, yo digo que las medidas, cuando uno las estudia, las mira, tienen un aroma a lo que el país necesita. Tienen un perfume las medidas. No se puede decir que estén mal íncitamente. No, tienen un perfume de que por ahí anda. Ahora, es como si uno está muerto de hambre, pasa por una
parrilla, dice que rico olor de adentro, pero no puede entrar a comer la parrilla. Es decir, el perfume es muy lindo, pero de ninguna manera es suficiente para poder cumplir el objetivo esencial que debe tener este gobierno, que es superar la crisis y sentar las bases para un proceso de desarrollo con justicia social. Y hay errores también en las medidas que se han, o por lo menos errores de concepción. Por ejemplo, ¿hay una política de estabilidad? No hay una política de estabilidad. Hay un congelamiento de algunas tarifas que está bien. Es muy razonable que sea así. Pero el congelamiento de las tarifas debió haber sido precedida con un estudio de costos. Recién ahora se están haciendo estudios de costos, por ejemplo, en la industria petrolera. En el step by step, esperamos, vamos paso por paso a ver a dónde llegamos. La política de precios cuidados, por favor, eso no es una política de estabilidad. La política de precios cuidados puede hacer que aumenten los precios más que disminuyan los precios. De hecho, podemos estar viendo algunas cosas. En fin, no me quiero seguir extendiendo. Yo también espero las palabras de Guillermo, creo que todos ustedes también. Pero quisiera sintetizar. Conocer la causa original de la crisis es fundamental, porque ahí hay que apuntar las medidas. Digamos que cuando decimos hay que cambiar la política regresiva de los ingresos, no quiere decir que estamos haciendo una cosa fácil. Eso no se soluciona diciendo vamos a aumentar los salarios y después no. Se soluciona con eso, se soluciona con un buen aumento a los jubilados, pero además está implícita una política de precios que no existe. La libertad irrestricta de precios no puede funcionar en una economía con la crisis que tiene el país y con la necesidad que tiene el país de recuperar los ingresos populares para que haya actividad económica. La recuperación del consumo de la actividad económica no puede funcionar si al mismo tiempo no hay medidas, fuertes medidas para regular el comercio exterior. Pues si no, ¿de dónde salen los dólares para financiar? La reactivación económica y la mejora en los ingresos no puede funcionar con este sistema financiero. En fin, esto es un programa integral, pero cuyo punto de apoyo tiene que ser la modificación de la política de ingresos. En definitiva, la derrota del modelo oligárquico elitista de Macri. Muchas gracias.